Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y comenzamos con el libro de Josué dentro de estos libros históricos o también llamados dentro de la historia profética, dentro de la organización de la historia profética que así lo divide la Biblia hebrea, en cuanto que nosotros también lo conocemos como libros históricos. En la selección que se hacen de estos 4 primeros libros de la historia profética, también le llamamos los libros históricos, que son los libros de Josué, libro de los jueces, Samuel y libro de los reyes. Es muy interesante y estamos mirando aquí el libro de Josué principalmente. Decíamos algunas de las características que vamos a retomar en este curso bíblico del día de hoy y vamos a seguir un poquitito más adelante. Nosotros decíamos que para la audiencia del tiempo de Josías, atención, que nosotros decíamos que aquí se están reflejando 2 momentos históricos importantes. Es un poco lo que le llamamos el contexto de la reforma del rey Josías. Es decir, cuando se escribe el libro de Josué, se está pensando sobre su realidad, sobre su historia. Él está haciendo una reforma. Quiere hacer una reforma. ¿Cómo él se va a argumentar y desde dónde él va a encontrar los elementos para decir estas son las reformas que tenemos que hacer? Y entonces él toma elementos desde una reflexión que se aplican a Josué. Es decir, cuando el pueblo de Israel está entrando, cuando Josué está entrando con Israel a la tierra prometida. Y entonces es por eso que encontramos elementos bastante drásticos, bastante duros en el libro de Josué. Pero en realidad
correspondía a la reforma de Josías. Es decir, que Josías fue bastante duro entonces para ir eliminando muchos elementos que en ese momento se estaba viviendo en el pueblo y en esa situación, ¿verdad?, del pueblo. Alguien tenía que poner un poco mano dura y el rey Josías es el que puso un poco mano dura. Yo no quisiera hablar mucho aquí de nuestro tiempo también histórico, porque nosotros sabemos que en un momento en que Paraguay también estaba acá, uno ya por la golpe de Estado, algunos presidentes no sé cuántos días nomás lo estuvieron al frente hasta que vino pues, uno que conocemos, Oikelle, claro que hizo Sarambí también, ¿verdad? Y duró mucho tiempo, pero en fin. Pero son situaciones históricas, se dan cuenta dentro de un contexto histórico. Entonces, donde uno se da cuenta y dice, bueno, aquí estamos a la Bartola, cada uno hace lo que quiere. Pero pues claro, de nuevo, otra historia que comienza y otros problemas y otras situaciones. Y después nuestra situación, el contexto histórico en que estamos viviendo ahora. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a hacer ahora? ¿Cómo estamos caminando ahora? ¿Verdaderamente se hacen bien las cosas o faltan elementos? ¿Entienden? O sea, todos nosotros estamos viviendo dentro de un contexto histórico. Algunas veces, y lastimosamente por la influencia de la protestante, muchas veces pensamos que la Biblia que está cayendo del cielo, que no te habla de tu realidad. Y sin embargo es todo lo contrario, ¿verdad? Estamos en un contexto histórico. Y eso es lo que nos está diciendo. El libro de Josué responde en realidad al tiempo de Josías, esa reforma. Y por eso vamos a encontrar, hay momentos en el cual Josías es demasiado duro. El famoso anatema, esa expresión anatema, destruir todo, matar todo, que a nosotros nos viene y decimos, que pucha, ¿cómo es que Dios va a actuar así, verdad? O sea, nosotros estamos mirando directamente porque hacemos una lectura así como encontramos y como leemos. Porque no ya estudiáis la Biblia, no ya entendéis la Biblia. Y esa, como yo les digo siempre, lastimosamente, influencia protestante, que así te agarra, porque está escrito, como si fuese que eso sea no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces es un contexto histórico que nosotros tenemos que entender y tenemos que saber leer, porque recordemos que es un libro teológico, no es un libro histórico, así tal cual, ¿verdad? Sino que sobre situaciones que se están viviendo históricamente, viene una reflexión teológica. Y la reflexión teológica, entonces la reflexión desde Dios, es la que exige al pueblo, es la que exige entonces a esa sociedad con la dirigencia, en este caso era el rey Josías, a tomar ciertas determinaciones y a actuar de cierta manera. Pero ¿desde dónde él se está argumentando? Y bueno, tiene que argumentarse de alguna manera. Entonces tiene que argumentarse de alguna manera para justificar de cierta forma su obrar. Y aquí entonces estamos con la reforma de Josías, pero estamos mirando como algo retrospectivo y diciendo, mira, Josué cuando ingresó a la tierra prometida actuó de esta manera para poder eliminar todo lo que es división en el pueblo, para poder eliminar todo aquello que nos aparta de Dios. Y después el segundo elemento que dijimos es también la situación del exilio. Entonces, ante situaciones difíciles, también se toman determinaciones drásticas, es decir, determinaciones duras, fuertes, para corregir una situación. Es como decir, si nosotros ahora en nuestra actualidad, no sé, hablemos de este problema de la salud, de la pandemia, que cada uno hace lo que quiere, va, hace fiesta, hace farra, se contamina aquí, se contamina allá, entero de teaña, pues no de nacer, que esto y que aquello, porque no hay esto, no hay aquello. Y entonces, en un momento alguien tiene que tomar una determinación drástica. Pero ¿por qué entonces se toma esa determinación drástica? Y por una situación de un contexto histórico en el que estamos viviendo. ¿Entienden? Y alguien aquí, eso es lo que está pasando con Josías. O si vamos a mirar un poco desde el exilio, es la misma cosa. Porque ellos están reflexionando y diciendo, ¿por qué nosotros hemos perdido la tierra? ¿Por qué nosotros fuimos sacados y expulsados de nuestra propia tierra, de Jerusalén? Y todo, entonces, el reino de Judá vino a pique, ¿verdad? Cayó, se desmoronó.
Entonces ellos reflexionan y dicen, bueno, el problema es que nosotros nos dejamos llevar, fuimos débiles, estábamos todos disgregados, todos peleados, no fuimos capaces de unirnos. Y ahí entonces es donde nace y se fortalece la escuela deuteronómica. Y hemos dicho ya al comienzo, ¿verdad?, que aquí hay una fuerte influencia de una literatura deuteronómica, donde la literatura deuteronómica comienza a poner leyes, normas, cómo se tiene que vivir, qué tenemos que hacer, y es muy, muy drástica esa ley deuteronómica. Entonces se dan cuenta. Entonces aquí tenemos que saber leer, pero dentro del contexto histórico. No decir más entonces, porque va a suceder, porque va a caer del cielo, porque no sé qué cosa, ¿entienden? No hay nada que caiga del cielo así nomás. Esto todo tiene entonces razón de ser dentro de nuestro contexto histórico. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. El avión papal llegó puntual al aeropuerto internacional de Bagdad. Francisco apareció equipado con la mascarilla cuando el patriarca de los católicos caldeos, el cardenal Luis Sacco, subió a recibirle. El viento azotaba y por eso tanto Francisco como el cardenal Pietro Parolin llevaron el solideo en la mano. Irak recibió al Papa con nada menos que el himno de la alegría de Beethoven, un canto a la fraternidad. El primer ministro de Irak, Mustafa al-Kadhimi, acompañó a Francisco a la llamada zona VIP del aeropuerto. Estuvieron sentados más de 5 minutos hablando antes de dirigirse al coche que llevaría a Francisco al Palacio Presidencial. Pasearon entre personas vestidas con trajes tradicionales al son de la música. Por el camino, en algunos puntos, los iraquíes mostraron su afecto al Papa equipados con las banderas de Irak y el Vaticano. Francisco se convirtió así en el primer pontífice en poner sus pies en este país. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos.
Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Gracias por lo que has hecho en mí, por darme vida nueva que solo encuentro en ti, por darme una esperanza, por darme una razón. Camino de tu mano, tuya soy, Señor. Gracias por darnos a María. Ella es estrella que nos guía. Gracias por cada Eucaristía, por entregarte cada día. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Por tu amor y tu bondad, por demostrarme tu fidelidad, por cada nuevo día que siento junto a mí, tu presencia que me guía y renueva mi existir. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias por darnos a María. Ella es estrella que nos guía. Gracias por cada Eucaristía, por entregarte cada día. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué, es decir, sobre la introducción dentro de esta historia que le llamamos la historia o la literatura deuteronómica. Nosotros hablábamos directamente que la audiencia del tiempo de Josías, el libro de Josué entonces
presentaba a esta audiencia el desafío, en primer lugar, de la fidelidad a la alianza. Fidelidad a la alianza. Entonces hemos reflexionado muchísimo, ¿verdad? Ya en el libro tanto del Génesis, sobre todo del Éxodo, después fuimos viendo un poco Levítico, de la forma cómo uno se tiene que presentar y cómo se tiene que acercar al Señor, siempre con respecto a la alianza, ¿verdad? Libro de los Números, toda esa historia y todo ese camino por el desierto, siempre fidelidad o infidelidad a la alianza. Y después el Deuteronomio, que te presentaba directamente en estos discursos de Moisés cómo se tiene que ser fiel y cómo se tiene que vivir en la fidelidad a la alianza. Y ahora entramos en el libro de Josué, que de nuevo continúa con estos desafíos a la alianza. Ya dijimos que Josué está mirando entonces hacia atrás. En la persona de Josué proyecta su situación. Pero en ese momento de Josías, porque es el rey Josías, en ese tiempo en que se está escribiendo este libro o se está reflexionando este libro, piensa sobre su realidad. Y lo que Josías está queriendo hacer con esta reforma es poner en orden una situación bastante complicada en que había mucha disgregación, mucha separación, muchas divisiones. Peare non debe entonces a oñe por un vapo, un bareteina. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros tenemos que procurar, verdad? Aquí, presentar para llevar adelante este desafío. ¿Qué tenemos que hacer? Porque es un gran desafío, ¿verdad? Bueno, eso como número uno. Luego también nosotros vemos aquí una insistencia grande en este libro sobre el abandono de otros dioses, abandono de otros dioses. Aquí también veíamos que en el fondo, el libro de Josué nos está hablando sobre el problema del exilio. Y el problema del exilio, según la reflexión de los que están al frente de la comunidad, es que ñandé, ñaimego ave, porque justamente nos olvidamos de Yahvé. Nos dejamos llevar y nos hemos disgregado de nuevo. Nos hemos peleado todo, hemos buscado y estamos teniendo otros dioses. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos? Está diciendo el libro de Josué. Tenemos que volver al único Dios. Tenemos que abandonar todas las idolatrías. Tenemos que abandonar todos los otros falsos dioses. Eso es lo que está diciendo. Nos estamos dividiendo a causa de los ídolos. Nos estamos dividiendo a causa de que cada uno va detrás de lo suyo. Entonces, cuando estamos divididos, ciertamente que viene cualquiera. Y como estamos todos disgregados, no tenemos fuerza de nada, porque no nos podemos unir para luchar contra el enemigo. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo hacer el libro de Josué? Lo que el libro de Josué quiere hacer es formar a la comunidad, formar al pueblo, unir al pueblo, convocar al pueblo, reunir al pueblo, hacer una sola nación del pueblo. ¿Entendemos? Y entonces esto es ideal y fundamental. Fíjense que todas esas frases yo tantas veces he repetido, pero me parece que volver a repetir es importante, sobre todo los que están siguiendo los cursos bíblicos. Entendemos bien que incluso los romanos decían con esa frase, ¿verdad?, latina, divide y vencerás. Divide y vencerás. Aquí lo que se está encontrando es esa división. Entonces, el libro de Josué, la escuela deuteronomista, en su reflexión entiende que, ¿saben qué es lo que pasa? ¿Sabes por qué nosotros perdimos nuestra tierra? ¿Sabes por qué nosotros nos dejamos influenciar por todo lo que están afuera? Y justamente porque estamos todos divididos. Y entonces no podemos hacer nada juntos. Y esto, claro, hay otros elementos también. Hoy, sobre todo en nuestra sociedad y hoy en nuestro mundo actual, podemos decir que estamos divididos no solamente por las ideas, ¿verdad?, o por los partidos políticos o las propuestas políticas. No es que solamente, o por la religión, por los otros dioses de cierta manera, porque los otros dioses para nosotros significan los propios intereses.
Esos son los verdaderos ídolos. Hay muchos que solamente van detrás del dinero y entonces no le interesa al pueblo. Entonces puede robar a la nación, puede robar al pueblo, puede robar a la salud. Entonces hasta ahora creo que no se llegó a descubrir quién es el que no sé qué cosa hizo con esos remedios que vinieron allí ya. No eran remedios, eran los trajes, eso no sé qué cosa para ponerse. Para poner simple tapaboca, no sé cuántos miles por un tapaboca que aquí nuestra gente en Boriajú podía haber hecho, ¿no? Y sin embargo, todo, ¿viste? Entonces hay otros intereses, ¿entienden? Y entonces, claro, eso es tu ídolo, ese es tu Dios. Y cada uno está detrás de lo suyo. Entonces estamos todos disgregados. Cuando todos queremos luchar contra algo que nos está llevando al mal y nos está llevando al exilio, como sucedió con Israel, entonces ahí nosotros nos encontramos en que no teníamos fuerza. Y entonces fuimos todos al exilio. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Josías? Josías viene con este pensamiento, ¿verdad?, de una literatura deuteronómica, viene con fuerza, viene con mano dura. Aquí, muchachos, tenemos que poner las cosas en orden. Y por eso vamos a encontrar en este libro de Josué una literatura, y vamos a encontrar un libro bastante duro. Y Dios, ¿verdad?, que le va ordenando y le va diciendo a Josué, no Josué. Desde el comienzo lo voy a leer un poco, una partecita, ¿verdad? Cómo comienza luego ya el libro en el capítulo 1, ¿verdad? Y entonces le dice, vamos a mirar un poco el 1. Vamos a comenzar, por ejemplo, desde el 15 podemos comenzar leyendo. Dice, hasta que el Señor les conceda el descanso, dice, lo mismo que a ustedes y también ellos tomen posesión de la tierra. Bueno, ustedes van a entrar en la tierra, la posesión de la tierra, que les da el Señor su Dios. Entonces, dice, volverán al territorio que les pertenece, aquel que les dio Moisés, el servidor del Señor, al otro lado del Jordán, hacia el oriente. Ellos respondieron a Josué, haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos mandes. ¿Se dan cuenta entonces cómo ellos ya dicen que obedeceremos? Esta es una forma de decir, mira que a Josué le hicieron caso. Josías lo que está diciendo al pueblo es, mira, ellos le obedecieron a Moisés, obedézcanme a mí. Así como obedecimos en todo a Moisés, también te obedeceremos a ti. Basta que el Señor esté contigo como estuvo con él. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no te obedezca en todo lo que nos mandes, será castigado con la muerte. Tú, por tu parte, sé fuerte y valiente. Dale, fuerza, ánimo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor.
el silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología tan interesante, tan linda del libro de Josué. Entonces, para salir adelante. Ciertamente que uno piensa un poco, reflexiona y dice, ¿será que tenemos que ser tan duros para salir de ciertas situaciones? ¿Será que nosotros tenemos que empeñarnos así tan duramente? Aquí la literatura deuteronómica es bastante dura y en el libro de Josué es muy, muy dura esta literatura, ¿verdad? Porque le exige. Y como yo les dije, pues vamos a leer, lo que Dios le dice a Josué. Miren lo que recién leímos, ¿verdad? En el bloque anterior. Justamente, cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no te obedezca en todo lo que nos mandes, será castigado con la muerte. Tú, por tu parte, sé fuerte y valiente. Y Josué, ¿se dan cuenta? Esta es la literatura, ¿verdad? Esta es la reflexión. Esta es la reflexión. Bueno, en fin. Tenemos que ver entonces qué significa para nosotros hoy, porque tenemos que reflexionar. Entonces, no caigamos también, como yo les estoy diciendo, en un literalismo, ¿verdad? O sea, todo literalmente vamos a tomar desde ahora, se dan cuenta que así luego, famoso, porque así dice la palabra de Dios. Porque si fuese por eso, entonces todo el mundo vamos a estar peleando aquí, ¿verdad? Entonces vamos a decir, aquí es más o menos como casa de brujas, ¿verdad? Entonces cada uno, ¿quién es el que está en la verdad? ¿Quién es el que está haciendo bien? Y todo esto que están ahí diciendo cualquier cosa, entonces hay que ser duro con ellos y así, etcétera, etcétera. Hay que mirar entonces algo mucho más, porque después vendrá el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento y nos dice en el tiempo de Cuaresma justamente que nosotros hemos leído tan bien y el primer evangelio que se escribe es San Marcos. No se olviden del evangelio de San Marcos capítulo 1 versículo 15. El reino de Dios está aquí, es Jesús, es Dios que está en medio de nosotros. La fuerza y el espíritu, el nefesh, la esencia de Dios. Y ahí entonces viene metanoia, metanus, cambio de mentalidad, cambio de chip. En realidad entonces la propuesta del evangelio va mucho más allá que de simple baretebe, ¿verdad? Sino que va entonces con un sentido tan lindo que es entonces la educación en síntesis, ¿verdad? Es una reflexión profunda, es encontrarse consigo mismo, ¿verdad? Y esto es muy difícil también. Esto es más difícil, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos miedo a ambaretebe si yo vengo aquí y te estoy amenazando. Entonces vos te quedás ahí, claro, patitieso, porque te estoy apuntando con un arma, entonces yo estoy ahí, estoy ahí. Y entonces con eso yo voy a conseguir mucho más rápido y voy a conseguir, ¿verdad? Que todo el mundo, no sé, obedezca bajo una presión y bajo un miedo. El Nuevo Testamento después nos viene y nos cambia mentalidad, metanoia. ¿Por qué? Porque no viene ningún arma. ¿Se acuerdan cuando Pedro saca la espada y ya le corta luego la oreja ahí al siervo, ¿verdad? Al sumo sacerdote? Jesús le dice, no, le dice, Pedro, bailar ya poa, meta su espada ahí, nada que ver, tire la espada, nada de espada. Y Jesús mismo entonces le cura, o sea, le toca la oreja, porque le está diciendo, esta no es la forma de un verdadero cambio. No es un verdadero cambio. Yo me doy cuenta también en nuestras familias, algunas veces hablando así con los papás, con las mamás, ¿verdad? Cuando su hijo comienza a desviarse, alguno oñepula y yargel cocoya ya. Entonces, y cae más, pa. Y entonces, en vez de ayudarle, entonces el otro también se revela y la tensión entonces cada vez más grande. Y después entonces también la decisión es cada vez más. Apeágina la famoso ñamondoro. Apeágina la emondoro. ¿Por qué? Porque justamente estamos apretando tanto, estirando tanto, y al final, osoro. Apeágina dice la emondoro. Y entonces nosotros muchas veces en nuestras actitudes somos así, ñamondoro veite. ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno. Pero tenemos que sacar también una cosa positiva, ¿verdad? De esto. Esto no es que vamos a leerlo de una manera negativa, porque esta es teología.
De cierta manera, podemos pensar y tenemos que mirar en todo caso que esto es un desafío en primer lugar a la fidelidad, porque es un desafío a la fidelidad entonces a esa alianza con el Señor. O también es un desafío a los principios que establece la ley. En este caso la ley de Moisés, se dan cuenta, pero son desafíos. Los desafíos que nos llaman entonces a una verdadera conversión y nos llaman a una verdadera relación, pero profunda del corazón del hombre, de nuestra vida, frente a Dios, frente a los demás. Y eso es bueno. También está aquí el hecho de decir el abandono de otros dioses. Es un pedido profundo dentro de esta teología del libro de Josué. Abandonar a los otros dioses. Abandonar a los otros dioses. Y bueno, y cada uno tiene que saber detrás de qué Dios está. Detrás de qué Dios está peleando. El Dios dinero, el Dios tiempo libre, el Dios placer, el Dios sexualidad, el Dios sensualidad, el Dios que me hace olvidar todos los valores entonces de la acción social, el Dios que me hace olvidar, y así, ¿verdad? Y buscando solamente mis gustos y en una forma muy egoísta, entonces yo miro solamente lo mío, lo que me interesa, lo que me gusta, ¿verdad? Entonces después también el énfasis en un solo lugar de culto. Este es otro elemento que vamos a encontrar aquí. Ustedes saben que en los libros históricos, vuelvo a repetir y subrayen y no se me olviden nunca, porque todo el Antiguo Testamento es la base fundamental para después nosotros también poner los fundamentos para el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se entiende desde el Antiguo Testamento, gente. Atención, algunos quieren dejar de lado, quieren darle una patada, por decir así, a todo lo que es el Antiguo Testamento. Y no es así. El Antiguo Testamento es la base y es el fundamento principal para el Nuevo Testamento. Aquí cuando hablamos que se hace y se da énfasis al solo lugar de culto, un solo lugar de culto, que va a ser, ¿saben dónde? El Templo de Jerusalén. Jerusalén como centro. ¿Pero por qué les parece esto? Y justamente porque existía una disgregación. En el libro de los Reyes después vamos a encontrar esa división famosa entre Roboam y Jeroboam. O sea, esa va a ser la ley o el fundamento o el aspecto histórico que nosotros vamos a encontrar y por qué después se va a intensificar el aspecto de la unidad del lugar del culto. Porque si no, cada uno hace lo que quiere y cada uno presenta su religión como quiere. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué en su introducción. Y estamos viendo este aspecto también, uno de los detalles muy interesantes de su teología, que es el énfasis en un solo lugar de culto, decíamos. Y es en los libros históricos donde se va a insistir y se va a hablar de Jerusalén como el lugar de culto. Porque cuando nos disgregamos y cada uno inventa su propio Dios, esas son las famosas sectas o los famosos protestantes, decimos nosotros, o sea, protestar, ir detrás de otros dioses, en realidad Pablo va detrás de otros dioses, porque está presentando de acuerdo a su propio interés. Por eso se le llama secta. ¿Por qué es secta? Porque justamente no es universal, es decir, universal se dice católico. Católico quiere decir universal. Católico quiere decir la capacidad de una escucha, de una apertura y de un diálogo y de un entender, no quedarse entonces simplemente como machacando y diciendo entonces solamente esto, fanatismo. Católico quiere decir no ser fanático. El que es fanático entonces no puede considerarse un católico. El católico no es fanático, ¿verdad? El católico mira, reflexiona, entiende y entonces después elucubra, ¿verdad?, todos esos elementos y descubre cuál es la veta de la propuesta del Señor. ¿Qué es lo que Dios verdaderamente te está diciendo? Porque recuerden que la Biblia es una historia de salvación. Y al ser historia de salvación, y ya como nosotros definimos, nosotros decimos sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Son los sucesos. Entonces, si nosotros descubrimos a Dios que se va manifestando en las acciones y en los sucesos de cada día, vaya picoñán la ñaña boteta, porque entonces quiere decir que vos después ya no vas a tener la capacidad de ir mirando en los sucesos de cada día, en los acontecimientos de cada día, ya no vas a tener esa capacidad de una lectura de lo que va sucediendo en tu propia vida. Si nosotros decimos que, no sé, las actuaciones nuestras es como un estirón de oreja de parte de Dios en nuestra vida hoy, quiere decir que nosotros estamos leyendo, ¿verdad?, nuestra historia desde ese punto de vista. Nosotros no estamos leyendo o no estamos mirando nuestra historia como una cuestión dogmática, ¿verdad? No es una cuestión dogmática, ¿verdad? Sino que nosotros entendemos aquí todo lo que nos rodea y todo lo que se está diciendo como una cuestión de elemento histórico donde nosotros descubrimos la acción de Dios. Y eso quiere decir católico. Católico es la capacidad que uno tiene entonces de reflexionar, de entender. Entender, dije, upeaña entendea, upeare la yaicuana. El que no sabe, el que no entiende la Biblia se vuelve fanático. ¿Por qué? Y porque justamente no tiene agarradero y solamente tiene 2 o 3 versículos y sobre eso se aferra. Y encima te dice, ¿por qué dice? ¿Por qué dice? ¿Por qué está escrito? ¿Verdad? Y entonces se queda en eso. Ese es un fanatismo. Cuando ustedes escuchan a alguien, ya le dice así, ¿por qué dice tal cosa? ¿Por qué está escrito así? Vea, de Yaren de Mabe. Gran cosa ando igual. ¿Por qué? Porque el católico es aquel que tiene una capacidad de reflexión. El que tiene una capacidad entonces de leer la Biblia, se lee y se entiende dentro de la Biblia, dentro de una estructura que es una estructura de historia de la salvación. Eso es lo que acabamos de decir, es una historia de la salvación. Y entonces por eso te está diciendo aquí, cuando se pone un énfasis, el énfasis en que tiene que haber un solo lugar de culto, en el fondo te está diciendo, nosotros nos estamos disgregando porque no tenemos la capacidad de diálogo. Y eso es cierto. Nosotros nos disgregamos cuando no nos entendemos más.
no nos entendemos más y entonces yo digo, bueno, yo voy a hacer mi religión, yo voy a hacer mi culto, yo voy a hacer mi secta, yo voy a comenzar a abrir. Y después sí que me va bien ya, ¿verdad? Porque hay otros también que no entendí yo y entonces nos vamos, este me conviene porque esto es lo que yo estoy buscando. ¿Verdad? La famosina, esto es lo que yo estoy buscando. Y la gente como muchas veces te dice así, padre, eso es lo que yo estaba buscando, eso es lo que yo estaba buscando, ¿verdad? Como si fuese que cada uno tiene que inventar lo suyo, ¿verdad? Y entonces después, una vez que entramos, porque eso es lo que yo estaba buscando, lo que yo quiero, ¿verdad? Y entonces después ya me vuelvo fanático con eso que yo quiero o con eso. Entonces hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y no es que nosotros pensamos, reflexionamos y decimos que nosotros fuimos hechos a semejanza, ¿verdad? A imagen y semejanza de Dios. Sino nosotros inventamos, ¿verdad? A nuestro Dios en este caso. ¿Verdad? Y eso es entonces volverse sectario, ¿verdad? Y no ser católico. Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante, muy importante. El libro de Josué nos va a llevar a elementos muy duros, muy difíciles. Ya les abro el paraguas, entonces los que van a seguir reflexionando nuestros cursos bíblicos sobre este libro de Josué, vamos a encontrar momentos muy duros en el que el profeta o Dios mismo, el autor sagrado, nos va a meter así el dedo luego en la llaga y nos va a remover ahí. O como ese dentista que te mete ahí, su estudiante ahí donde está, con cari y te mete bueno, el libro de Josué, ya les abro el paraguas y ya les digo, es bastante duro. ¿Por qué? Y porque esta literatura deuteronómica, ante esta situación en que se encontraba y reflexiona, ¿verdad?, nuestro amigo, que es la reforma del rey Josías, necesitaba dar pasos fuertes, necesitaba dar pasos de concienciación, ¿verdad?, al pueblo, a la gente. Si así seguimos, entonces no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? Entonces hay que poner aquí bien las cosas. Y luego, por otra parte, también lo que decíamos, esa experiencia del exilio. Queridos amigos, así estamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Que el Señor verdaderamente nos bendiga, nos dé aquella gracia que estamos necesitando y sobre todo que podamos reflexionar bien y que podamos entender este camino que el Señor nos está regalando. Y por el día de hoy concluimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.